Bienvenidos a Historias de Sobrevivientes. Yo soy Samay Kilian y yo te lo cuento. Y no se te olvide suscribirte a mi canal y tocar la campanita para que te avise cada vez que subo un video. Algunos se han visto reflejados en este cuento clásico contemporáneo del Patito Feo, escrito por Hans Christian Andersen, ya que la historia de este patito refleja lo que es sentirse señalado por verse diferente a los demás que lo rodean y sobre todo cómo logra perseverar frente a la adversidad y a su sentir y lograr darse cuenta de quién era realmente y lo que podría alcanzar. Lo más interesante de este cuento es que el mismo que lo escribió contó su historia a través de él. El Patito Feo es un cuento que causa todo tipo de emociones al leerlo, y sus diferentes adaptaciones y versiones para películas, ópera, musicales lo hacen realmente impactante. Es una historia que genera dolor, indignación, pero sobre todo mucha reflexión. Y para el poeta y escritor danés Hans Christian, nacido un 2 de abril de 1805 en Dinamarca, reconocido a nivel mundial por sus cuentos, poemas, novelas, es una de las historias que quizás cuenta una de las épocas más difíciles de su vida. Y es que Andersen no siempre fue reconocido por su talento y persona. Al igual que la historia del Patito Feo, le costó mucho llegar a ser que los demás realmente valoraran lo que hacía a través del arte. Con dificultades y penumbrias, Andersen tuvo que enfrentarse a situaciones muy difíciles desde que era un niño y después de haber decidido irse de su casa a buscar fortuna en otra parte. Hijo de un humilde zapatero y una lavandera, su familia vivía en situaciones de pobreza muy difíciles, carecían muchas veces de lo esencial y por eso a veces vivió debajo de los puentes y tuvo que mendigar. Aprendió diferentes oficios, pero era soñador como ninguno, de una imaginación que le hacía pensar que no era hijo de su padre, sino que él era hijo de un rey. Sabía que lo suyo no era vivir del oficio que le había enseñado su padre, sino que en su vida, tanto la música como el teatro eran aspectos que le llamaban más la atención y por eso cuando tenía 14 años huye de su casa y se va a Copenhague, donde está seguro de hacer realidad su sueño como actor y cantante. Sin embargo, nada fue como esperaba y al principio padeció rechazos, indiferencias, pero sobre todo bullying por su apariencia, ya que al no ser tan apuesto ni quizás adinerado de familia pudiente, los demás lo veían como poca cosa. Difíciles fueron los duros momentos que tuvo que pasar para demostrar que tenía talento. No lograba triunfar, a duras penas lograba sobrevivir en ese lugar y así luchó durante 3 años hasta que conoció en 1822 a Johns Collin, Uno de los directivos del Teatro Real de Copenhague, que le procuró una beca regular para costearle su educación en la escuela de Slensø. Aunque en los 5 años que siguieron, la supervivencia del joven Andersen estuvo asegurada gracias a la beca, la experiencia fue profundamente traumática, muy dolorosa, debido a los conflictos constantes con su tutor, un profesor desequilibrado llamado Simon Meislin, pero agradecido por la oportunidad de estudiar, se esforzó mucho para obtener buenas calificaciones y mantener contento a quien lo había ayudado. Y de nuevo, la intervención de Collin en 1827 le permitió escapar de la escuela y encontrar un trabajo como preceptor privado, al mismo tiempo que terminaba su bachillerato, lo que le permitió ser admitido en la Universidad de Copenhague en 1828. Mientras estudió en la escuela de Slensø, Andersen aprovechó todo ese tiempo para escribir poemas, ensayos y piezas de teatro, sobre todo poemas que publicó en 1822 y hasta un volumen de ensayos de juventud que publicó en 1822 bajo el seudónimo de William Christian Walder, combinando así el nombre de William Shakespeare y Walter Scott. Y aunque en sus inicios muchas de sus publicaciones no tuvieron tanto éxito, este seguía perseverando en el camino de la literatura. Para 1831 había publicado el poemario Fantasías y Esbozos y realizado un viaje a Berlín, cuya crónica apareció como el título de Siluetas.
En 1833 recibió del rey una pequeña beca de viaje e hizo el primero de sus largos viajes por Europa. En 1834 llegó a Roma. Fue Italia la que inspiró su primera novela, El improvisador, publicada en 1835 con bastante éxito. En este mismo año aparecieron también las dos primeras ediciones de historias de aventuras para niños, seguidas de varias novelas de historias cortas. Antes ya había publicado un libro para ópera, la novela de Lammermoor, y un libro de poemas titulado Los 12 meses del año. Fue así como poco a poco se iba ganando un lugar en el medio literario, con altas y bajas, en el cual sus obras, aunque no generaban muchas ventas y no eran tan valoradas, sí hacían que el escritor fuera teniendo reconocimiento. A la difícil situación de su vida literaria se sumaba también la de su vida amorosa y sus varios fracasos en el amor. Al ser Andersen un hombre tímido, se le dificultaba declarar sus sentimientos a algunas mujeres que llamaron su atención y quienes lastimosamente lo rechazaron a lo largo del tiempo, y esto también lo inspiró a escribir diferentes novelas. Para el año de 1842 surge en Andersen la idea de escribir El patito feo, mientras disfrutaba de la naturaleza durante su estancia en Bregented. Le dedicó aproximadamente un año. Primero pensó titularlo Los jóvenes cisnes, pero para mantener la sorpresa de la transformación del protagonista, lo descartó por el título del patito feo. Más tarde confesó para el crítico George Branders que era una reflexión de su propia vida. En consecuencia de esto, El patito feo figura entre sus cuentos más famosos, y sus cuentos de hadas lo convirtieron en un gran escritor de cuentos. Para 1843 apareció publicado por primera vez en Copenhague, Dinamarca, el 11 de noviembre en Nuevos Cuentos, primer libro, primera colección. Estos cuentos fueron los más maduros y perfectamente construidos que escribió, y aunque algunos desde el principio fueron y siguen siendo favoritos de los niños, en ellos Andersen une lo infantil con lo profundo de forma magistral. La primera edición, que constaba de 850 ejemplares, se agotó el 18 de diciembre, y la editorial Reitzel programó otros 850 ejemplares. Este cuento era el cuarto y último de un volumen que incluía El ángel, el ruiseñor, Los 12 enamorados, y el volumen se agotó casi que inmediatamente, y para ese mismo año Andersen escribía: el libro se vende como los bollos, todos los periódicos lo alaban, todo el mundo lo lee. Ninguno de mis libros es tan apreciado como estos cuentos de hadas. Andersen hacía promoción del cuento leyéndolo en alto en fiestas y reuniones. El cuento se volvió a publicar el 18 de diciembre de 1849 en Cuentos de Hadas, en 1850 y otra vez el 15 de diciembre de 1862 en Cuentos de Hadas e Historias, primer volumen. Desde entonces, el cuento se ha traducido a diversos idiomas, se ha publicado por todo el mundo y se ha convertido en uno de los cuentos más famosos de Andersen, y así siguió en alto su carrera como escritor, como viajero. Entre sus cuentos más reconocidos están El patito feo, El traje nuevo del emperador, La reina de las nieves, Las zapatillas rojas, El soldadito de plomo, El ruiseñor, La sirenita, Pulgarcita, La pequeña cerillera, El alforfón, El cofre volador, El yesquero, El ave fénix, La sombra, La princesa y el guisante, entre otros. Han sido traducidos a más de 80 idiomas y adaptados a obras de teatro, ballets, películas, dibujos animados, juegos en CD y obras de escultura y pintura. Aquí nos podemos dar cuenta que la historia del patito feo es conmovedora, pero también es el reflejo de lo que muchas personas deben enfrentarse todos los días de su vida para salir adelante pese a las dificultades presentes. Y en este caso vemos cómo Andersen fue sobreviviente de pobreza extrema, de bullying por parte de sus compañeros, de sus amigos, por personas que menospreciaron su talento y jamás imaginaron a dónde llegaría. Pero sobre todo vemos la capacidad de perseverancia que tenía Andersen, de mostrarse a sí mismo y a los demás que él podía vivir de aquello que le apasionaba, a pesar de ser señalado por diferentes razones como su apariencia, su humilde cuna, sus situaciones económicas y el desprecio que recibió lo hizo más fuerte. Por eso nunca dejó de creer en él y eso lo impulsó a seguir adelante.
Y recuerden, amiguitos, que es muy importante enfrentarse a la vida todos los días con valor. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. Chao, chao.